Bueno, buen día. Como les comentaba recién, lo que vamos a hacer ahora es Taylor, polinomio de Taylor, para funciones de una sola variable. O sea, este es un tema más bien de análisis 1, pero vieron que todos los temas de análisis 2 en general partimos de análisis 1 para ir a análisis 2, sobre todo estos de esta primera etapa de la materia. Entonces, yo quiero que tengamos bien claro cómo funciona Taylor, porque después en dos variables es más o menos lo mismo. Tiene un desarrollo que es un poquito más largo, complicado, pero es más o menos la misma idea. ¿Ah? Entonces, yo pongo acá polinomio de Taylor. Eh, lo que tiene bueno el tema este que es aplicable, o sea, tiene una aplicación, se usa. Todo en la carrera o en mi profesión lo he usado, no digo que muchas veces, pero lo he usado una vez. ¿Ah? ¿Nunca se preguntaron cómo hace la calculadora para calcular seno, coseno, logaritmo, e a la x? O sea, ustedes ponen ahí la calculadora y les da un resultado. ¿Cómo hace la calculadora para hacer eso? ¿Nunca se preguntaron eso? Por aproximación siempre. Claro. O sea, no es magia, digamos. La calculadora es rápida para sumar y restar y para multiplicar y dividir, supongamos, pero las funciones que no son trascendentes, o sea, seno, coseno, logaritmo y a la x, de alguna forma él llega a un número. Eso es una aproximación. ¿Ah? Eso se hace con Taylor. ¿Ah? Después les voy a decir algunas cuestiones, pero tomemos esa idea. ¿Qué dice Taylor? Taylor dijo. Taylor dice, yo tengo una función, una f de x. Esta es f de x. Que puede ser seno, coseno, una función complicada, una función en la cual no la sé calcular. Entonces dice, bueno, como los polinomios son mucho más fáciles de usar, uno entiende polinomio, maneja polinomios, es mucho más sencillo, voy a crear una función polinómica, o sea, un polinomio, que va a ser más o menos, a ver, esa. O sea, la que está en azul es la función y la que está en negro es el polinomio. Es un polinomio, que es el polinomio de Taylor, que si se fijan es más o menos parecida, no es igual, es parecida. ¿Ah? Por eso yo lo hago así, más o menos parecida. Y Taylor dice, bueno, yo voy a tomar un punto, supongamos A, donde la función y el polinomio valen lo mismo, ¿ves? Que se fijen que se cruza ahí. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago yo con Taylor? En vez de usar la función, que es lo que yo quería, yo necesitaba la función, voy a usar ese polinomio. Ese polinomio voy a hacer de cuenta que es lo mismo que la función. ¿Ah? Entonces voy a usar el polinomio. No es lo mismo, o sea, si ustedes fijan, salvo en ese punto, después no es lo mismo. Tiene una diferencia. Esa diferencia, o sea, si yo lo pongo acá, por ejemplo, esa diferencia que está ahí, Taylor le llama, por ahora lo ponemos así, resto, ¿sí? O residuo, o error. Es la diferencia que hay entre la función y el polinomio. Esa es la idea de Taylor. Entonces, Taylor, lo voy a hacer acá. Taylor propone que su polinomio, dice, bueno, mi polinomio va a ser así. Un número, c sub 0, más un número por x menos a, más un número, c sub 1, c sub 2, más, lo pongo acá porque voy a usar la espalda del pizarrón, un número
Esto se llama serie de potencias. O sea, él dice, voy a hacer un polinomio que tiene esa forma. ¿Ah? Más, bueno, y acá no hace falta ser muy genio para darse cuenta que yo podría salir todo lo que yo quisiera. Y si lo pongo en general, el término n va a tener la forma de un número, c sub n, por x menos a la n. Eso es lo que dice Taylor. Ahora Taylor dice, bueno, ¿cómo calculo? Porque estos c sub 0, c sub 1, c sub 2, c sub 3, c sub n son números. ¿Cómo los calculo? ¿Cómo hago para que el polinomio se parezca a la función? Entonces, Taylor dice, yo quiero que el polinomio, mi polinomio, valuado en el punto A, sea igual a la función en el punto A. O sea, con esta condición que él pone, se asegura de que el polinomio y la función en ese punto valgan lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago eso? El polinomio, lo tengo ahí, esa es la expresión del polinomio, ¿tá? Cuando yo reemplace la x por a, yo reemplazo a acá, se me van todos los paréntesis, o sea, se me van todos los términos que tengan paréntesis, porque me queda 0, 0, 0, se van todos. Salvo el primer término, ¿tá? Entonces yo digo, el polinomio valuado en a, si yo reemplazo la a, me queda c sub 0, porque se me fueron todos los términos. Y el polinomio valuado en a, yo quería que fuera igual a la función valuada en a. Esa es la condición que yo puse. Entonces, ahí encontré cuánto vale la primer constante, el c sub 0. O sea, el c sub 0 es la función valuada en el punto. ¿Me siguen hasta ahí, sí? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué logro con eso? Que el polinomio y la función en el punto vale lo mismo. Pero Taylor dice, bueno, quiero forzar que el polinomio se parezca a la función. Entonces la idea de Taylor dice, ¿qué pasa si yo obligo a que la derivada del polinomio evaluada en el punto sea igual a la derivada de la función evaluada en el punto? O sea, yo lo que digo es, la derivada de una función me mide cómo es, si crece, decrece, con qué velocidad, lo que sea. Esta es la función. Si mi polinomio también tiene la misma velocidad de crecimiento en ese punto, estoy forzando a que se parezcan cada vez más. Entonces, impongo esa condición. Si yo quiero eso, reemplazarlo acá, tengo que, calcular la derivada del polinomio. Si yo calculo la derivada del polinomio, voy a calcular la derivada del polinomio. Si yo derivo esto es una constante, o sea que se va. La derivada de esto, de C1 por x menos a, es C1 más la derivada de eso va a ser 2 veces C sub 2 por x menos a. Porque, bueno, baja el exponente. Más la derivada de eso va a ser 3 veces C sub 3 por x menos a al cuadrado. Porque derivé eso. ¿Va? Más. Y si derivo este término, se lo pongo acá 2 más, si derivo ese término así genérico, va a quedar n por c sub n por x menos a la n menos 1. Porque lo derivé. Esta es la derivada del polinomio. Ahora sí hago cumplir esa condición. Dice Taylor, la derivada, que es esta, valuada en a, me tiene que dar igual que la función derivada en el punto a. Si yo reemplazo la a acá, todas las x igual a a, se me van todos los términos que tienen paréntesis. O sea, me queda solamente el primer término. Entonces me queda así. El polinomio, o la derivada del polinomio evaluada en el punto a, me queda solamente
C sub 1, porque si fueron todos esos. Y ese polinomio, la derivada del polinomio evaluado en A, yo quería que fuera igual a la derivada de la función evaluada en A. Y acá calculé cuánto vale C sub 1. ¿Me siguen hasta ahí, sí? ¿Sí? Sí. Taylor sigue y dice, bueno, ya que forcé eso, voy a imponer otra condición. Que la derivada segunda del polinomio evaluado en A sea igual a la derivada segunda del polinomio de la función evaluada en A. Entonces, hago el mismo razonamiento. ¿Cuál es la derivada segunda del polinomio? Bueno, acá tengo la derivada primera. La derivada segunda del polinomio va a ser, hay que derivar esto. C sub 1 es una constante, o sea que se va. La derivada de esto, de 2C doy, va a ser 2 veces C sub 2, porque es una constante. Esta derivada vale 1, más la derivada de esto va a ser 6 veces C sub 3 por X menos A, más, ahora como acá abajo, más, el término este genérico, si yo lo vuelvo a derivar, me va a quedar n por n menos 1, porque el exponente baja, por c sub n por x menos a la n menos 2. Esa es la derivada segunda del polinomio. Ahora, la derivada segunda del polinomio evaluado en A, es lo mismo, ¿no? O sea, yo reemplazo las x acá por A, se me van todos los términos que tienen paréntesis, o sea, todos, menos el primero, se me queda 2 veces c sub 2. Y yo quería, o Taylor lo decía, la derivada segunda del polinomio evaluado en A tiene que ser igual a la derivada segunda de la función evaluada en A. Y de acá yo puedo despejar c sub 2 va a ser igual a derivada segunda evaluada en A dividido 2. Bueno, y Taylor sigue y sigue y sigue, entonces dice, bueno, ahora quiero que, yo no lo voy a hacer ahora, pero va a quedar derivada tercera evaluada en A, yo quiero que sea igual a la derivada tercera de la función evaluada en A. Derivada cuarta, derivada quinta igual a derivada quinta, derivada así hasta que yo quiera. Voy a poner derivada n evaluada en A, que sea igual a la derivada n evaluada en A. ¿Ah? Uy, eso no se ve, creo. No se ve ahí, ¿no? No, ahí abajo no. Bueno, pero creo que le casan la idea. Derivada tercera, derivada tercera. Derivada cuarta igual a derivada cuarta. O sea, lo pongo acá si quieren. No, bueno, ahí abajito. Derivada n, evaluada en A, va a ser igual a la derivada n de la función evaluada en A. Y con ese, si yo sigo haciendo esto, voy a poder encontrar el valor de todos los coeficientes esos, C sub 1, C sub 2, C sub 3. Lo que tiene bueno esto, lo que yo no lo hago más porque no voy a hacer el tercer cuarto, pero uno empieza a ver que los coeficientes siguen una forma. ¿Ah? Entonces yo lo pongo directamente acá. El C sub n, o sea, el término genérico, va a ser la derivada n de la función evaluada en el punto dividido n factorial. Fíjense, o sea, yo con esta formulita puedo calcular cualquier término. Por ejemplo, si n igual a 0, es el c sub 0, me queda la derivada 0. La derivada 0 sería la función sin derivar. Sería derivada 0 de función sin derivar
dividido el factorial de 0. Factorial de 0, como acá, se define como 1. ¿Se acuerdan lo que es factorial? ¿Sí? O sea, factorial de 3 es 1 por 2 por 3, ¿sí? Si pongo 1 acá, me queda el c sub 1, que está acá. Es derivada primera de la función valorada en a sobre el factorial de 1. El factorial de 1 es 1. Si pongo 2, c sub 2 me queda derivada segunda, valorada en el punto, sobre el factorial de 2. Factorial de 2 es 2. ¿Por qué viene ese factorial? Porque si ustedes se fijan el término n, el n que estaba acá, con cada derivada que yo haga me va bajando un exponente por n, por n-1, por n-2, por n-3. Esa es la definición de factorial. ¿Ah? Entonces, yo con esa fórmula puedo calcular cualquier coeficiente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Me siguen? Sí. Bueno. En general, porque, a ver, ahora vamos a ir por acá. Al polinomio yo le voy a poner P, polinomio de Taylor, una n ahí. Estoy diciendo que este es el polinomio hasta el término n. ¿Y quién es n? O sea, ¿cómo? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo calcular infinitos términos. En algún momento yo la corto. Porque en algún momento tengo que cortar ese desarrollo. Mientras más términos yo tome, mejor va a ser el polinomio. O sea, mejor va a ser la aproximación. Yo, desde el punto de vista teórico, yo podría tomar infinitos términos, pero desde el punto de vista práctico, yo en algún momento tengo que cortarla y cerrar el polinomio en un término n. ¿Ah? ¿Qué me pide Taylor para poder hacer eso? Si se fijan, yo en mi desarrollo, o cuando hago esto, voy a necesitar las derivadas de la función valoradas en el punto. O sea que para que la función se pueda desarrollar por Taylor, o sea, se pueda poner en forma de polinomio, la función tiene que ser continua y con derivadas continuas hasta la derivada n. ¿Ah? Si no, no puedo, porque no tengo las derivadas. Porque eso es algo que la función necesita. Y yo lo que digo después es, la función f, porque mi problema era que yo quería la función, o sea, yo estoy trabajando una función. Yo voy a decir que la función f es igual al polinomio del término n, más, o sea, no son iguales, son parecidos. Para poder hacer una igualdad, yo voy a decir que la función es igual al polinomio más un error, un resto. ¿Ah? Acá yo también le pongo n, porque el resto va a depender de qué tantos n tome. La idea es que si yo hago límite, ¿se ve ahí todavía? Sí. De n que tiende al infinito, el resto tiende a 0. O sea, si yo tomara infinitos términos, el resto se hace 0 y la función es igual al polinomio. ¿Ah? Esto igual es muy teórico porque yo, como dije recién, no puedo tomar infinitos términos, en un momento le corto. ¿Se entiende más o menos la idea de Taylor? Profe, una pregunta. Sí. ¿El punto A tiene que ser coincidente entre las dos funciones o puede ser? No, tiene que ser, o sea, de hecho Taylor sale de ahí. La primera condición que pone Taylor es que yo tengo que conocer la función en un punto, porque yo necesito algo, no puedo aproximar a algo que no sé nada. Entonces, mi primera condición que está ahí es que el polinomio y la función valgan lo mismo. Lo cual es lógico, o sea, estoy diciendo, empecemos porque la función y el polinomio en ese punto sean iguales. Si ya son iguales, y yo hiciera un zoom acá, el error ahí es chiquitito. ¿Ah? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo después quiero
¿Usted qué hace en la calculadora? No ponen seno en general, ¿no? No ponen seno de 0. Ponen seno de, no sé, 0,2. ¿Qué hizo la calculadora? Después le estoy mintiendo un poquito y después se lo digo por qué, pero supongamos. Ustedes le piden el seno de 0,2. Es como le están diciendo, decime el seno para este valor. La calculadora no sabe, o sea, dice, ajá, yo te doy el valor que me da el polinomio de Taylor y sé que hay un error. Pero ¿cuál es la idea de la calculadora? Mientras más términos yo tome, menor va a ser ese error. Ya vamos a hacer GeoGebra, pero menor va a ser ese error. ¿Sí? Entonces, en la calculadora ustedes tienen, no sé, 8 dígitos. Está calculado para que el Taylor, el error, sea menor a 8 dígitos. O incluso bastante menos, porque ustedes hacen cálculo en la calculadora, les muestra 8 dígitos, pero en general, internamente trabaja con más dígitos. ¿Ah? ¿Y cuál es la diferencia de una calculadora más picante que otra? Y bueno, tiene un Taylor más grande, porque necesita mucho más dígitos. O sea, disminuye el error. ¿Ah? ¿Entienden la idea, digamos? ¿Entienden la onda, digamos? Sí, profe, pero sí, nosotros necesitamos conocer el valor de la función en un punto. Sí. ¿Para qué nos estamos aproximando después? A ver. Porque, a ver cómo lo hago, ¿no? Bueno, supongamos que sea esta. Yo quería trabajar con la función f, ¿sí? O sea, inclusive tratemos de verlo con una aplicación, ¿no? Yo tengo una función que describe algún proceso. Será esa. Yo, en general, necesito no solamente conocer lo que pasa ahí, sino cerquita de ahí. O sea, necesito ver, bueno, cuánto vale acá, cuánto vale allá. Entonces, la idea es, si esta función es complicada, yo uso el polinomio, que es más fácil de manipular y demás, para obtener valores de la función de f aproximados, porque no la tengo a f, no la puedo conocer. Pasa lo mismo con, a ver cómo borro acá, seno. Voy a verificar acá seno o coseno. A ver, lo hago. Intento hacerlo grandote, a ver. Seno. Supongamos la primera parte de seno, el primer ciclo de seno. Ese es seno. ¿Ah? Uno de la calculadora pone, no sé, dame el seno de. Supongamos que lo hago en grado para hacerlo más fácil. Acá está 90 grados. Dije grado y puse un radial. Pero 90 grados, ¿ah? Y quiero conocer el seno de 32 grados. 32 grados. Porque, no sé, quería eso en un ejercicio, ¿no? Entonces, la calculadora no sabe calcular seno, seno es una función descendente. Entonces, ¿qué tiene ella cargada? Un polinomio, y acá lo voy a exagerar, ¿ah? Que será algo así. Bueno, supongamos, no es así, pero. Entonces, ustedes en la calculadora, cuando le piden el valor del seno de 32, la calculadora lo que hace es reemplaza 32 en un polinomio, esto lo vamos a hacer igual ahora, ¿no? En un polinomio, y les da el valor de ese polinomio, porque la calculadora hace rápido esto, eso es multiplicación y exponente, ¿va? Las está engañando, digamos, o sea, y después es una discusión filosófica. ¿Cuánto es el seno de 32? O sea, ¿cómo defino qué es el seno de 32? La calculadora le da el valor del polinomio ese en 32. Y ustedes dicen, ah, ese es el valor del seno. En realidad hay un error. O sea, no es igual, hay una diferencia. ¿Ah? Y ustedes toman ese valor. Lo que pasa es que la calculadora tiene tantos términos para que ese error sea tan chiquito que es mucho menor a los 8 dígitos que ustedes tienen en la calculadora. ¿Se entiende la idea, digamos, no? Sí, claro. Yo recién le dije que les mentí un poco, porque en realidad seno y coseno, la calculadora en general usa otro algoritmo que es un poco más fácil desde el punto de vista de computación, digamos, de cálculo. Hay otras formas de aproximar. Pero Taylor se usa para e a la x, por ejemplo. En la calculadora, cuando ustedes ponen, no sé, e a la 0,2, quieren hacer eso, la función e a la x es una función descendente también. Tiene cargado un polinomio con tantos términos para que el error sea tan chiquito que no lo notan. ¿Ah?
Sí, la idea, digamos. Esa es la idea de Taylor. Esto está por cortar en 7 minutos. Entonces, cosas importantes, porque eso es, incluso se pregunta a veces en el examen, ¿no? Análisis 1 o análisis 2. Supongamos que yo hubiera hecho seno y hubiera elegido como punto de aproximación el A. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora para ver cómo se lo espera. Taylor funciona mejor, o sea, ¿cómo hago para que la aproximación sea lo mejor posible? Hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, mientras más términos yo tome, o sea, mientras tome más términos, mejor va a ser la aproximación. ¿Ah? Si yo tomo un solo término o dos términos, la aproximación va a ser bastante mala. Ya lo vamos a hacer en GeoGebra para ver cómo se ve rápido. Entonces, una forma de mejorar la aproximación es aumentar la cantidad de términos. ¿Ah? Y la segunda forma el segundo condición para que funcione mejor la aproximación es, mientras yo tome valores cercanos a la aproximación A. O sea, si yo tomo valores bien cerquita del punto A, la aproximación es mejor que si me alejo. ¿Ah? Por eso en un problema de aplicación, si yo digo, bueno, voy a trabajar con un sensor de temperatura y me voy a mover en un rango de temperatura que va de 25 grados más menos 5 grados, lo ideal sería aproximar, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Aproximar el sensor de temperatura en 25 grados, o sea, usar el punto de 25 grados como mi punto de aproximación, no usar el 0 grados, porque estoy lejos de donde yo quiero trabajar. ¿Vamos? ¿Se entiende la onda, digamos? Hay que elegir un punto que esté cerca, pero que sea fácil de calcular. Bien, y esa es el punto A que yo elijo. Fíjense que el punto A lo voy a necesitar la función valor de nada, la derivada valor de nada, la derivada segunda valor de nada. O sea, tengo que tener un punto que me sea fácil también de calcular. Cuando digo fácil, es que ejerce entero. Ahora vamos a hacer tenemos que hacer un par de desarrollos largos ahora. Tenemos que hacer seno, coseno y LX porque tengo que demostrar un par de fórmulas que son importantes para electrónica y las vamos a usar un poquito más adelante acá también. Un par de identidades que salen de aplicar Taylor, ¿sí? Así que vamos a hacer varios de Taylor ahora. Después lo vamos un poco rápido algunos, pero los vamos a hacer. Como está por cortar, termino con algo acá. El resto se puede estimar. ¿Qué quiere decir estimar? O sea, yo no puedo calcular el error, porque si puedo calcular el error, está, digamos, tengo el polinomio y tengo el error. Pero sí se puede estimar. ¿Cómo se estima el error? El error se estima como la derivada n más 1 valuado en un punto, que yo digo cuál es, dividido n más 1 factorial por x menos a la n más 1. Tiene la misma forma, muy parecida que eso, muy parecido. Fíjense que acá tengo n, el resto de n va a ser, es como un término más, porque tengo n más 1 factorial, o sea, el que sigue, la derivada n más 1, la derivada n más 1, x menos a la n más 1, y el valor ese de epsilon es un valor que yo tengo que poner, que está entre, ¿cómo le llame? A y x. Vamos a ver cómo se usa eso. Con esa formulita, yo puedo estimar más o menos, ¿por qué estimar? Porque ese epsilon lo voy a poner yo. Y depende del problema. Vamos a hacer un rato, así que aguanten un casito para ver cómo funciona. ¿Sí? Pero yo puedo estimar más o menos cuánto va a ser mi error máximo. Y de acá puedo despejar n. ¿Ah? O sea, yo puedo decir, si quiero un error menor a 0,001, ¿cuántos n tengo que tomar para que ocurra eso? ¿Ah? Esa es la idea. Así se estima el error. Y si justo esa derivada no existe, No, es que tiene que existir. Tiene que existir. A ver,
Taylor pide que hasta la derivada de n sean continuas, y si yo quiero estimar el error, necesito que hasta la derivada de n más 1 exista. En general, ¿para qué uso Taylor? Fíjense, la calculadora tiene seno, coseno, logaritmo, e a la x, son todas funciones continuas. Yo por ahí lo discuto en análisis 1, digamos. Uno por ahí hace, ¿se acuerdan? En análisis 1 hacen derivada de el arco cosecante de la raíz cúbica de e a la... O sea, funciones muy complicadas. En general, en la vida real, en ingeniería, no digo que no haya cosas complicadas, pero son funciones. Seno, coseno, e a la x, logaritmo, o sea, digamos, son todas funciones continuas. O sea, todo el tema de discontinuidad y además está todo muy lindo, pero en realidad no sabemos trabajar tanto con eso. Entonces, E es un punto. ¿qué? E es un punto. Sí, es un valor de x, que lo vamos a ver, ahora vamos a ver cómo se aplica. Es un valor que tengo que poner yo, o ustedes, digamos. Tengan en cuenta que nos estamos metiendo en algo que es cálculo aproximado, ¿sí? Donde hay que empezar a meter un poquito más de maña en algunas cosas. Yo ahora les voy a hacer un ejercicio de aproximación también de esto, del E, del epsilon. Es un epsilon en realidad. Así se aproxima el error, o se estima el error. O sea, yo ahí calculé o mostré cómo se calculan los coeficientes. El polinomio, si yo ahora reemplazo todos esos coeficientes en el polinomio va a tener esta forma, ¿ver? Dice, polinomio de Taylor era C sub 0, si se acuerdan, recién lo pusimos, C sub 0, yo lo calculé y me dio la función valuada en el punto A, más C sub 1. C sub 1 era la derivada primera de la función valuada en A por x menos A, más C sub 2. C sub 2 era la derivada segunda de la función valuada en A sobre 2 por x menos A al cuadrado, más C sub 3. C sub 3 va a ser derivada tercera valuada en A sobre 3 factorial por x menos A al cubo. Acá también es 2 factorial, pero el factorial de 2 es 2, no lo pongo. Factorial de 3 más, y así lo puedo seguir hasta que quiera, ¿no? O sea, hasta el término que tú quieras. Si pongo el término genérico, voy a poner que esto es P sub n, va a ser derivada enésima valuada en A sobre n factorial por x menos a la n. En los ejercicios, en general cuando no le dan tanta aplicación todavía, se les da una función y un n y un a, digamos. O sea, aproximar la siguiente función alrededor del punto A hasta el término, hasta n igual a 4. Entonces tienen que hacer el desarrollo hasta el cuarto. ¿Lo ven más o menos como el polinomio? Sí. Ese polinomio, está puesto en forma de polinomio, yo lo puedo escribir en forma de serie. Una serie, acuérdense que una serie es una suma de elementos de una sucesión. Lo puedo escribir así. Sumatoria de i igual a 0 hasta n de derivada i valuada del punto A sobre i factorial por x menos a elevado a la i. Acuérdense cómo funciona el sumatorio, el símbolo de sumatoria. Es un for, digamos, un for de c, digamos. Y arranca en 0 y termina en n. Entonces, cuando i vale 0 me queda derivada 0, valuada en a, sobre el factorial de 0 que vale 1 por x menos a a la 0. X menos a a la 0 vale 1. O
Entonces, si yo evalúo todo esto en 0, me queda el primer término, más, porque es sumatoria. Cuando y vale 1, me queda derivada primera evaluada en A sobre factorial de 1 por x menos A de 1. O sea, me queda el segundo término. Más, cuando vale 2, bueno, derivada segunda sobre 2 factorial x menos A al cuadrado. Es esto. Y así. ¿Ah? ¿Me entienden a esa? Usando símbolos de sumatoria. ¿Sí? Sí, claro. Lo que necesito, porque ahora vamos a usar, que se acuerden, o sea, cómo es la estructura del desarrollo de Taylor. Esto es polinomio de Taylor. Después viene Maclaurin, ¿sí? Que habrá sido un amigo de Taylor, y dijo, Maclaurin, en general, si en vez de usar un punto A, uso el 0, o sea, Maclaurin lo que dice es que A es igual a 0. Si yo pongo que A es igual a 0, me queda la función valorada en 0 más la derivada de la función valorada en 0 por, como es x menos 0, va a tener x. O sea, el polinomio de Maclaurin es lo mismo, nada más que se sobreentiende que el A vale 0. Y queda un poquito más sencillo. ¿Ah? Quedan como más fáciles los términos. Entonces, esa es la única diferencia entre Taylor y Maclaurin. ¿Sí? Eso es cuando elegimos el punto A igual a 0. Claro. O sea, voy ahora al ejercicio porque quiero que hagamos un par. Por ejemplo, yo voy a decir, y igual a coseno. Supongo que el ejercicio dice, aproximar coseno de x usando polinomio de Maclaurin. No me dice Taylor, me dice de Maclaurin. ¿Sí? Hasta n igual a 4. Si fuera un ejercicio de Taylor, me falta el valor de A. O sea, tendría que decirme A igual a 0, A igual a 1, lo que sea. Pero como dice Maclaurin, se sobreentiende que me está diciendo que A es igual a 0. ¿Ah? En general se usa mucho Maclaurin porque queda más fácil, queda mucho más corto. Se me simplifica todo. Entonces, esto es ejercicio, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que escribir ese polinomio hasta n igual a 4. Hasta n igual a 4. Y para el desarrollo del ejercicio voy a necesitar la función valuada en 0, la derivada, o sea, voy a necesitar todas las derivadas valuadas en 0. Entonces, antes de plantear eso, hago cálculo auxiliar. O sea, hago así. ¿Cuánto vale la función valuada en 0? Está ahí. Coseno de 0 vale 1. ¿Sí? Esta fue fácil, así que ni la hice complicada, pero ahora necesito la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de coseno? La derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? Yo no necesito en realidad la derivada, sino que necesito la derivada valuada en 0. Entonces, acá calculé la derivada. ¿Cuánto vale la derivada en 0? El seno de 0 vale 0. ¿Cuánto vale la derivada segunda? La derivada de seno es coseno y ese menos que está ahí me queda menos coseno. ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada segunda en 0? Y va a valer menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada tercera? Derivada tercera va a valer derivada de coseno es menos seno. Con ese menos se hace positivo. ¿Cuánto vale la derivada tercera valuada en 0? 0. O sea, ahora voy a salir, pero fíjense, me vienen dando los coeficientes que van ahí, me viene dando 1, 0, menos 1, 0.
¿Ah? Si hago el que sigue, derivada cuarta, la derivada de seno es coseno. ¿Cuánto vale la derivada cuarta en 0? 1. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea ahora? O sea, inclusive esto, ¿por qué se usa? Para estas funciones, sobre todo que se usa mucho, fíjense que la derivada me da 1, 0, menos 1, 0. 1, 0, menos 1, 0. O sea, yo ya veo que hay un patrón donde se va a empezar a repetir, porque la derivada de coseno y seno, o sea, como las derivadas van dando ellas mismas después, se empieza a repetir. Entonces no me hace falta a mí desarrollar mucho más allá que acá me dieron en N4. Yo puedo estimar cómo va a ser, cómo va a pasar el polinomio, cómo lo puedo alargar el polinomio sin tener que hacer tantos cálculos. ¿Me siguen, no? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, fíjense, eso fue cálculo auxiliar. Ahora tengo que escribir este polinomio para ese ejercicio. Lo dejo acá como referencia. Entonces, para el ejercicio queda así. Polinomio de Taylor. Hasta el cuarto, hasta el n igual a 4, y puse 4 ahí, va a ser la función valuada en A, o sea, 1, más. Bueno, aquí hay varios ceros, o sea que se va a simplificar. Igual yo lo pongo para que quede y después lo simplificamos. Dice, derivada primera valuada en A. 0 por x menos A. El A vale 0 para mí, porque estoy haciendo más claro. Entonces queda directamente 0 por x. Porque ahora me lo pongo. Más. Derivada segunda. Derivada segunda me dio menos 1 sobre 2 por A vale 0, x al cuadrado. ¿Ah? Más. Derivada tercera. Me da 0. Esto ni se pone después porque cuando es 0 ya no lo pongo, pero sobre 3 factorial por x al cubo más, porque iba a ser hasta el n igual a 4. Derivada cuarta me da 1 por x menos 0 a la cuarta, ¿sí? Sobre 4 factorial. Y ahí lo termino porque me pidieron hasta n igual a 4. ¿Ah? En este caso, puedo simplificar bastante porque tengo 0 acá y 0 ahí. Y se acomoda un poquito, o sea, los signos, me lo pongo un poco más lindo. Va a quedar así: 1 menos x al cuadrado sobre 2 más x a la cuarta sobre 4 factorial. ¿Vamos? Eso que está ahí sería el polinomio de Maclaurin para la función coseno hasta el n igual a 4. ¿Se ve, no? Sí, profe. Está fácil con McLaren. Es más fácil, o sea, queda más sencillo el polinomio. ¿Ah? Y no solo eso, fíjense, el ejercicio me decía hasta n igual a 4. ¿Ah? O sea, que ahí terminó. Pero yo podría hacer esto, o sea, usando un poco de ingenio, digo, tiene un patrón esto. O sea, coseno es así: 1 menos x al cuadrado sobre 2 más x a la cuarta sobre 4 factorial. Hasta ahí hay mucho que decir. Esto es más, menos, más, menos, más, menos. ¿Qué va a quedar acá? Menos x a la sexta sobre 6 factorial. Más x a la 8 sobre 8 factorial. Menos x a la 10 sobre 10 factorial. Y ahí te lo puedo seguir todo lo que yo quiera.
O sea, veo que hay un patrón. Entonces, no hace falta hacer mucho más cálculo para estirarlo el polinomio, para agrandar el polinomio. ¿Ah? Y salen cosas interesantes acá, fíjense. Coseno, ¿dónde se acuerdan del uno? Coseno es una función par. ¿Se acuerdan cuando hacían estudio de funciones, que eran funciones pares o impares? Seno es una función impar y coseno es una función par. Esta es una forma de demostrar que coseno es una función par, porque es suma y resta de potencias pares. Acá ese 1 es un x a la 0. X a la 0, x a la 2, x a la 4, o sea, coseno es una función par. Por eso es simétrica respecto al eje de las y. Me siguen con esas ideas, digamos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Fíjense. Sí. Profe, si 0 no está en el dominio de la función, ¿no se puede usar Maclaurin? No, no se puede. Fíjense, acá tengo GeoGebra, ¿no? Ahí grafiqué coseno, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Incluso hago suma ahí. Yo voy a empezar ahora a hacer el polinomio de Maclaurin, el que hicimos recién en el pizarrón. ¿Ah? Fíjense, el polinomio de polinomio de x igual a 1. Fíjense, si yo hubiera hecho la aproximación de Maclaurin hasta el n igual a 0, o sea, usando un solo término, fíjense, o sea, hubiera cortado acá. Estaría muy choto, o sea, en vez de n igual a 4, n igual a 0, o sea, el primer término. Me hubiera quedado que el polinomio, la primera aproximación, hubiera sido que el polinomio es igual a 1. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hice una aproximación muy mala. Me está diciendo GeoGebra, o sea, estoy graficando acá la que está en rojo, es la aproximación. Me está diciendo que C coseno es parecida a esa recta. Y uno dice, no, la verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero, fíjense que en el punto 0, o sea, para x igual a 0, yo hago zoom. En un entorno chiquitito de este punto, la aproximación no es tan mala. ¿Se entiende la idea, no? Claro. Después sí, es horrible la aproximación. Y eso fue la aproximación usando la primera, solamente un término. Ahora le voy a empezar a agregar. Era 1 menos x al cuadrado sobre 2. Fíjense, antes que yo ponga enter, ¿qué va a hacer esto? Es una parábola con las ramas para abajo, porque está negativo, y con ordenado de origen en 1. Sé que va a ser una parábola que va para abajo. Es bastante parecido, ahí lo hago. Enter. Fíjense cómo mejoró lo que yo estoy diciendo, que ahora esa parábola se parece mucho más al coseno. ¿Ah? Y de nuevo, si yo hago zoom acá, voy a hacer un zoom, en algún momento veo el error, ahí hay un error, hay una diferencia, pero mientras yo más cerca esté del 1, del x igual a 0, me es más difícil cada vez, mientras hago un zoom, me es cada vez más difícil encontrar el error. ¿Ah? O sea, mejoré bastante la aproximación. Pero, si yo me alejo del x igual a 0, que está por acá, llega un punto donde la parábola se me va. O sea, se me despega mucho del coseno. ¿Se ve, no? Le agrego ahora el término que sigue. X a la cuarta dividido 4 factorial. Fíjense cómo ahora mejoró, o sea, se va cada vez acercando más. ¿Ah? Llega un punto donde sí, es cierto, se me va para cualquier lado. ¿Ah? Y si le sigo agregando términos, hago así, x a la sexta. Uy. X a la sexta sobre factorial de 6. Fíjense cómo me voy a, sobre todo mientras más cerca yo esté del 0, la función, esa parábola rara o esa polinómica rara,
es cada vez más parecida a coseno. X a la 8 sobre 8 factorial. Bueno, así puedo salir, ¿no? X a la 10 sobre 10 factorial. ¿Me siguen la idea, no? Claro, se ve muy bien ahí. De todas formas, y acá, o sea, esto ya pasa a ser un problema más de aplicación, no me interesa a mí esto, porque acuérdense que coseno y seno, si yo defino bien, ¿sí?, los valores de coseno entre 0 y pi sobre 2, o sea, entre 0 y 90 grados, ¿se acuerdan que, por ejemplo, el coseno acá va a ser igual al coseno de acá cambiado de signo? O sea, si yo tengo los valores bien definidos para esta rama, entre 0 y, o sea, solamente en esta parte, después todos los otros los puedo calcular haciendo algún cálculo con ángulos, porque el coseno en un poquito más de acá de 90 grados va a ser igual al coseno un poquito antes de 90 grados, cambio de signo. O sea, yo únicamente necesito que la aproximación sea muy buena entre 0 y 90 grados. Todo lo otro después lo puedo calcular fácil. Usted ha visto en el secundario cómo yo puedo llevar todos los ángulos a 90 grados, digamos, entre 0 y 90. Me siguen con lo que digo, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es coseno. ¿Dudas con eso? Incluso, fíjense, yo hago zoom y no encuentro, te hace un zoom, ¿no? No encuentro la línea en verde. O sea, no encuentro todavía la diferencia entre la función, ahí lo encontré, el error que yo estoy cometiendo. ¿Ah? Pero tuve que hacer mucho zoom. ¿Dudas con eso? ¿Con eso? Bueno, eso que está acá, porque ahora quiero avanzar con quiero llegar a una igualdad que no hace falta. Este es el desarrollo de Taylor, o de Maclaurin, para coseno. Si yo hubiera hecho, como acá, ese es el desarrollo para coseno. Yo no lo voy a hacer, pero, a ver, ustedes si quieren, ¿no? Si yo hubiera hecho lo mismo, pero para seno de x, o sea, hago lo mismo, pero en vez de ser coseno, uso seno, el desarrollo de Taylor va a quedar, el de Maclaurin va a quedar así. X menos x cubo sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial menos x séptima sobre 7 factorial más x novena sobre 9 factorial menos, y así. ¿Ah? O sea, yo lo hice acá y no lo hicimos, pero créanme que da eso. Y acá yo también veo como seno es una función impar, es suma y resta de potencias impares. Fíjense qué parecidas que son seno y coseno en el sentido de la forma, ¿no? O sea, son muy similares. ¿Me siguen, no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, lo pongo porque los necesito por un ratito. Lo dejo ahí. Otro ejercicio, y así vemos el tema del error, cómo se estima el error. Estimar el error no es fácil, o sea, depende de cada ejercicio, no es algo fácil. Supongamos que ahí me digan desarrollar el polinomio de Maclaurin, de nuevo, yo uso Maclaurin porque es más sencillo, ¿tá? Maclaurin, para que el error
sea menor que 0,001, supongamos. ¿Ah? O sea, yo quiero ver, hacer un polinomio de Maclaurin para e a la x, para que mi error sea menor hasta 4 decimales. Entonces, vamos a hacer varias cosas acá. Primero, ¿cómo sería el caso de e a la x? Es un caso muy sencillo, porque la derivada de e a la x es e a la x. O sea, todas sus derivadas, todas las derivadas, son e a la x. ¿Ah? Y si yo estoy usando Maclaurin, el punto A vale 0. ¿Sí? Entonces, todas las derivadas valuadas en 0 me dan 1. ¿Me siguen con esa idea, sí? ¿Siguen, sí? Sí, profe. O sea, ni siquiera hago cálculo auxiliar. Entonces, todas las derivadas son e a la x y todas las derivadas valuadas en 0 son 1. Entonces, yo puedo tirar de una el polinomio de Maclaurin para e a la x. ¿Ah? ¿Cómo sería el polinomio? Va a ser la función valuada en 0, o sea, e a la 0. 1 más la derivada primera valuada en 0. 1 por x, o sea, x. Más. Bueno, derivada segunda valuada en 0, 1 sobre 2 es 1 medio por x al cuadrado, o sea, me va a quedar así, x al cuadrado sobre 2. Más x al cubo sobre 3 factorial, más x a la cuarta sobre 4 factorial, más, pongo acá abajo, más x a la n sobre n factorial. ¿Ah? Ese sería el polinomio de grado n. ¿Ah? Polinomio de Maclaurin de orden n. Esto es un 4, ¿sí? No es lo que me pide el ejercicio todavía, este sería el desarrollo. O sea, e a la x es muy conocido porque tiene un desarrollo bastante, digamos, particular, digamos, es muy fácil de verlo. Lo que me pide el ejercicio, bueno, ¿cuántos términos tengo que hacer o hasta dónde yo lo expando? ¿Hasta dónde yo sigo haciendo términos? Para que el error me dé menor a 0,001. Acá me falta un dato. Cuando yo quiera calcular usando x igual a 1. O sea, ¿qué estoy diciendo? A ver, lo pongo acá. O sea, yo estoy diciendo que mi problema es, yo quiero trabajar con la función e a la x y mi valor de x es 1. O sea, yo quiero calcular cuánto vale e a la 1. E a la 1 es el valor de e, es 2,718881, pero no sé cuánto vale. No tengo el valor de e, el valor de e es universal. Entonces, para poder calcular, la calculadora hace esto. Tiene un polinomio de Taylor grandote, mucho más grande que esto, y cuando usted pone e a la 1, reemplaza 1 acá adentro y le da el valor. ¿Ah? ¿Cómo hago para que el error que me dé, cuando ponga e a la 1, sea menor a los 4, o sea, a 0,001? ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, entonces, yo había puesto recién hace un rato acá que el error se estima así. Lo pongo de nuevo para que veamos cómo era la formulita. Era la derivada n más 1, valuada en un punto epsilon, sobre n más 1 factorial, ¿sí? O pongo entero, x menos a la n más 1. ¿Sí? Así se estima el error. ¿Y cómo uso esto acá? Y había puesto que, lo pongo acá, que el valor de epsilon es un valor que está entre el punto A y X. ¿Sí? Eso es lo que me decía para estimar el error. Para este ejercicio, para este ejemplo, A vale 0, porque usé Maclaurin. Y X
vale 1. Porque en mi caso particular yo estoy queriendo calcular cuánto error voy a cometer, o no quiero cometer un error mayor a 0,001 para cuando x valga 1. Entonces, esto me dice el epsilon, es un valor que esté entre 0 y 1. Si yo reemplazo acá, va a quedar así, resto. Y por eso el resto es difícil, porque tengo que ver el ejercicio y aplicar un poco de maña, o un poco de práctica. ¿Ver? Me dice, la derivada de la función, la derivada de n más 1, en este caso particular, como la función es a la x, no importa qué derivada sea, va a ser siempre e a la x. ¿Ah? Así con la idea, ¿no? Entonces va a ser e, porque la derivada es e a la x, valuada en epsilon. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí. Sí. Sobre n más 1 factorial por x menos 0, o sea, x, bueno, lo pongo y después lo reemplazo, elevado a la n más 1. Pero x, para mi ejercicio, o lo que yo estoy queriendo hacer, x vale 1. O sea que mi formulita para estimar el error tiene esa forma. Y yo quiero que mi error sea menor a 0,001. Esto es lo que yo había pedido, lo que pedí el ejercicio. ¿Ah? De esta desigualdad, lo pongo acá en recuadro. Y esto es difícil porque son desigualdades, ¿no? Tengo que hacer un par de ideas. Este no es tan difícil. Fíjense, 1 elevado a la n más 1 es 1. O sea, esto vale 1. Empiezo a simplificar un poco. Y acá tengo el problema. Me queda e a la epsilon. ¿Cuánto vale epsilon? Y bueno, es un número entre 0 y 1. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar el peor escenario. O sea, voy a tomar cuál es el valor de epsilon que cumpla con esta condición que me genere el peor error. ¿Me entiende la idea? ¿Qué digo yo? Si yo hago que epsilon valga 0, me queda e a la 0 que vale 1. Pero si tomo que epsilon vale 1, o sea, me voy a la otra punta, e a la 1 me queda el valor de e. Y lo maximizo, eso va a maximizar. ¿Cuánto vale e? No lo sé. Vale 2, algo, 2. Voy a suponer que e vale 3. O sea, estoy agrandando, estoy exagerando, porque prefiero pasarme o ser más precavido que quedarme corto. Entonces digo que voy a hacer así. Que e a la 1 es aproximadamente igual a 3. O sea, me estoy excediendo, estoy suponiendo, estoy queriendo que, por más que me pasen todas mis estimaciones, el error siga siendo menor que 0,01. Si yo reemplazo como que e a la 1, porque e a la epsilon es 3, me queda así, que 3 sobre n más 1 factorial sea menor que 0,001. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno. Y con esto yo puedo despejar o estimar cuánto tiene que valer n, para que me cumpla esa condición. ¿Sí? Déjenme que lo busque, porque lo tengo hecho en algún lado. Yo después a esto se los voy a subir en un PDF. ¿Sí? Pero, a ver, bueno, vale 7, pero fíjense cómo lo estimo. ¿Eh? Bueno, no quiero borrar este seno y coseno que está acá. Se me fue la cámara.
Lo voy a dejar ahí. Yo le digo hacia mi última formulita ahí abajo, dice 3 sobre n más 1 factorial tiene que ser menor que 0,0001. Puedo llevarlo para acá, o sea, cambiar términos ahí, va a quedar así, va a quedar que 3 dividido 0,0001 es menor que n más 1 factorial. ¿Ah? 3 dividido todo eso me da 30.000, porque es así con el cálculo, ¿no? Me queda algo así, 30.000, porque 3 dividido 0,01 me da 30.000, tiene que ser menor que n más 1 factorial. Y esto lo hago por prueba y error, o sea, pongo en la calculadora factorial de 6, factorial de 7, factorial lo que sea, y saco que n me da 7. ¿Por qué? Porque el factorial de 8, porque si yo pongo n igual a 7, me queda 8, el factorial de 8 me da un montón, me da mayor que 30.000. Mientras que el factorial de 7, o sea, si n igual a 6, me da menor que 30.000. O sea, la conclusión mía es que si yo desarrollo por McLaurin e a la x hasta el n igual a 7, el error que voy a cometer cuando reemplace x igual a 1 en el polinomio este, me va a dar un error menor a 0,0001. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea, digamos? Sí, perfecto. Esto de calcular el resto, yo lo doy a propósito para que vean cómo se hace. No es tan fácil. En este caso, por ejemplo, como la función era e a la x, yo pude hacer pude asumir muchas cosas. Depende del ejercicio. Esto no se hace, ¿no? O sea, ustedes no lo van a hacer, no se lo van a tomar, pero depende de la aplicación o lo que yo quiera hacer, tengo que jugar con la expresión esta del resto, ver qué me queda y cómo maximizo el error para que yo esté siempre dentro del margen que me pidieron. ¿Ah? Esto se lo digo porque a veces se usa en la profesión o en lo que sea. ¿Ah? Entonces, aplicar un poquito más matemática. ¿Dudas con eso? Porque está por cortar. No, creo que ha sido bastante claro todo. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué el epsilon? ¿Por qué al E lo elevó al epsilon? No entendí esa parte en la fórmula. Porque acá me pide la derivada n más 1 valuada en epsilon. No es x, acá es epsilon. Entonces, la derivada de n más 1, como es e a la x, yo sé que la derivada es e a la x. No importa cuál sea, e a la x. Y es e a la x, pero me pide evaluada en el epsilon. Por eso me queda e a la x, que sería e a la epsilon. Me pide evaluarla en epsilon. ¿Sí? Ya entendí, me había perdido. Sí, ya me di cuenta. Y de nuevo, ¿no? Esto funciona para e a la x. Si yo pongo coseno y ya me cambia todo porque tengo que ver cómo quedaría con coseno o lo que sea, ¿no? O sea, el error no es fácil de hacerlo esto a veces, ¿no?